Capítulo 19. Jesús enseña sobre el divorcio. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. En esto puse referencia en Isaías 53:4 que dice: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? En esto también puse referencia en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, acerca de que Jesús fue tentado en todo. Dice: Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En esto puse otra referencia en Hebreos capítulo 13, versículo 4, que dice: Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Le dijeron: ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casó con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. En esto puse otra referencia en 1 Corintios capítulo 7, versículo 10 al 11, que dice: Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Le dijeron sus discípulos: Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Esto puse referencia en Mateo 18, 1 al 5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El joven rico. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. En esto puse otra referencia en Romanos capítulo 3, versículo 9 al 12. No hay justo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una.
Todos se desfiaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En esto puse también otra referencia en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea que el Señor nos salvó por misericordia, no porque fuésemos mejor que los demás. Después dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. En esto puse otra referencia en Proverbios capítulo 7, versículo 1 al 2. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. En esto de honrar a los padres puse referencia en Proverbios capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Luego también otra en Efesios 6, versículo 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El otro está en Colosenses capítulo 3, versículo 20, que dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La última referencia está en 1 capítulo 15, versículo 22, que dice así. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? En esto de amar al prójimo puse referencia en Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34. El gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. El amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Y la otra referencia está en Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Luego, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto,
Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Con esto puse referencia en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 al 10 y 17 al 19. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, y pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, que echen mano de la vida eterna. Luego la otra referencia está en Proverbios capítulo 23, versículo 4 al 5. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? La otra está en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, que dice: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dios y las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecer al uno y amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y la otra está en segunda de Corintios, no, en Salmos, capítulo 62. Salmos capítulo 62, versículo 10, que dice: Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Y la otra está en segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 18, que dice: No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Listo. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Mirándolos Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. En esto puse referencia en Hechos capítulo 16, versículo 31, que dice: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. En Hechos capítulo 13, 39, que dice: En él es justificado todo aquel que cree. Y en Romanos capítulo 10, versículo 9, que dice: Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Luego, en esto que dice que para Dios todo es posible, puse referencias. Una está en Génesis capítulo 18, versículo 14, cuando Dios le promete un hijo a Abraham. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. El otro está también en Lucas capítulo 1, versículo 37, que dice: Porque nada hay imposible para Dios. Después Lucas también capítulo 18, versículo 27, que dice: Él les dijo: Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.
Y el último que está en Jeremías también, que es uno que me gusta mucho, Jeremías capítulo 32. Jeremías 32, versículos 17 y 27. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra, con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Entonces respondiendo Pedro le dijo, He aquí nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tribus, sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mí, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. En esto puse otra referencia en Lucas capítulo 14, versículos 25 al 27 y 33. Lo que cuesta seguir a Cristo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hasta aquí se termina el capítulo y para terminar quisiera decir una oración de arrepentimiento para todas aquellas personas que quieran ser salvas y recibir a Jesucristo por fe. Dice así, Precioso Jesús, reconozco hoy que tú eres Señor y Salvador de toda la humanidad, y hoy reconozco mis faltas. Me arrepiento y me alejo de todo pecado. Por favor, cúbreme con tu sangre preciosa, establece tu palabra en mi vida, que pueda ser hallada en justicia y santidad. Escribe mi nombre en el libro de la vida y bautízame con el poder del Espíritu Santo. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.